El cine religioso es un asunto que a mí personalmente me parece muy interesante de ver. Al menos como funciona en mi cabeza, yo califico las películas que tratan de temas religiosos en tres categorías principales. Primero, las películas que son casi siempre dramas que usan elementos religiosos de forma si bien no literal, sí de forma muy directa, y suelen estar dirigidos principalmente a un público conservador con el objetivo de apelar a los sentimientos y fe de estos. Luego, en el otro extremo tenemos películas que de hecho suelen ser esencialmente similares a las anteriores, con la diferencia fundamental de que estas están hechas desde un punto de vista ateo o agnóstico, esta vez apelando a la polémica e incluso un poco al morbo que hay tras criticar algo como es una religión. Estos dos tipos de película, como creo que queda bastante claro, se enfocan principalmente en hacer quedar mal al otro bando, y es el motivo por el cual yo las sitúo en estos extremos. Entonces, y por lo tanto, en el centro yo pongo una serie de películas que si bien siguen tratando temas religiosos, lo hacen con lo que yo llamaría una visión más cinematográfica, y es que aquí es donde quiero comenzar a hablar sobre la película que le da título a este video. Los dos papas es una película estrenada en allá de 2019 y que nos relata la polémica historia de cuando el Papa Benedicto XVI dejó su cargo como tal, dándole paso al actual Papa Francisco, quien aún está en el cargo hasta el día en el que estoy grabando este video, o eso creo. Y la verdad es que contada así sí puede sonar a una historia bastante aburrida, porque lo es. Pero aún así considero que la manera en la que la relata esta película tiene su propio valor, más allá de lo religioso, sino más bien cinematográfico, y es el motivo precisamente por el que les quiero hacer un video a esta película, que honestamente me sorprendió para bien. Pero para que esto se entienda mejor, creo que tengo que tomar un formato, así que primero hay que hacer un pequeño resumen sobre de qué va la película. De primera se nos presenta un cardenal de la Iglesia Católica llamado Jorge Bergoglio, y así de repente resulta que el Papa se murió, y que como se tiene que elegir a uno nuevo, Bergoglio en su calidad de cardenal tiene que asistir a la votación, y es precisamente ahí en donde se nos presenta el principal secundario, Ratzinger, el cual no solo tiene los ideales conservadores opuestos a los de Bergoglio, sino que además convence a una buena parte de los cardinales para que voten por él para ser Papa, a lo cual Bergoglio, decepcionado, elige comenzar a planear su retiro. Aquí tenemos un time skip que nos lleva hasta el año 2012, porque aparentemente todo ese tiempo se tardó en planear su retiro, y vemos que finalmente Bergoglio ha recibido una carta para poder ir a ver al Papa y retirarse, cosa que este último no le va a poner tan fácil, pues cuando finalmente se encuentran discuten de forma bastante fuerte sobre el rumbo de la iglesia, llegando al punto en el que Ratzinger cuestiona si Bergoglio aún quiere siquiera ser padre, y al no tener respuesta, ambos se separan momentáneamente hasta que llega la noche, cuando ambos consiguen dejar a un lado sus diferencias para pasar un rato juntos, además de conocer que Bergoglio iba a casarse antes de elegir ser padre de iglesia, consiguiendo pasarla bien a pesar de su desacuerdo anterior. Es hasta la mañana siguiente que Ratzinger es llamado a Roma para lo que solo se nos dice son asuntos importantes, y se van cada uno por su lado hasta que se reencuentran en la Capilla Sixtina. Ambos vuelven a conversar sobre el rumbo de la iglesia, ahora ciertamente siendo Bergoglio quien toma la posición defensiva, al enterarse de que Ratzinger pretende renunciar al papado y que este mismo pretende que Bergoglio sea su sucesor, negándose rotundamente, procediendo a contar sobre cómo durante la dictadura argentina de los años 70, Bergoglio, como líder de los jesuitas, hizo de doble agente, por una parte simpatizando con la dictadura para proteger a sus jesuitas y por la otra ayudando a escapar a gente de la misma, incluso llevando a rebeldes en su auto hasta la frontera del país, según él con el objetivo de proteger a cuanta gente pudiese, pero al final no pudiendo evitar que dos de sus más cercanos jesuitas y su mejor amiga fueran respectivamente, incluso contando que años después se dedicó a los actos de caridad en forma de penitencia. Ante este asunto, Ratzinger le menciona que al fin y al cabo lo hizo con las mejores intenciones y que debería de creer más en la misericordia que predica, y luego de eso, ¡zas!, ambos se ponen a comer pizza en la sacristía de la Capilla Sixtina, y es entonces cuando Ratzinger reconoce no haber hecho nada respecto a un asunto sobre un padre, y que ese es de hecho uno de los motivos principales por los que desea retirarse. Ambos siguen discutiendo sobre el asunto hasta que terminan más o menos de acuerdo. Después de eso vemos una escena en la que ambos pasan entre la multitud de la Capilla Sixtina y poco tiempo después Ratzinger renuncia al papado, se hace otra votación en la que Bergoglio resulta ser el nuevo papa, como era evidente, y al final los vemos viendo el Mundial de 2014 y fin.
Encarecidamente te recomiendo que veas la película, puesto que así sería más fácil entender lo que quiero explicar a continuación. Y es que esta película es honestamente mucho mejor de lo que yo esperaba. Primero, en el aspecto de los personajes, me encanta el cómo la película se esfuerza constantemente por mostrarnos a estas dos entidades religiosas que en otros casos serían vistos casi como el mismo Dios, como pueden ser un cardenal y el mismo papa, de una forma tan cotidiana y humana, comiendo, viendo televisión, disfrutando como amigos, e incluso tomando vino, o en cosas tan sutiles como que Ratzinger pida una Fanta para acompañar su pizza, o que él mismo explique que es un fan de una serie sobre un perro policía. A esto se suma la escena final, que resulta honestamente casi cómica, pues definitivamente ver a estos dos mirando un mundial de fútbol no es algo que uno se esperaría ver de forma tan cotidiana, y esto va más allá y se conecta incluso un poco con los temas que trata la película respecto a las polémicas de la Iglesia Católica. Tenemos esta escena donde el mismo Ratzinger admite haberse equivocado y no haber puesto suficiente atención a esos problemas con el padre Maciel, que si no sabes quién es te animo a investigarlo, pero seguro que ya te imaginas de qué va el asunto más o menos. A lo que voy con esto es el cómo se nos muestra que ambos protagonistas dentro de todo son humanos y cometen errores, a veces tan graves que les perseguirán por el resto de sus vidas. Y es que, a diferencia de la cotidianeidad evidente, la manera en la que ambos protagonistas, pero más Ratzinger, enfrentan sus conflictos personales se siente hasta cierto punto insatisfactoria, y el cómo se lleva aquel asunto a lo largo de la película se siente hasta cierto punto frívolo. Por una parte tenemos a Ratzinger, el cual al inicio de la película parece incluso restar importancia a un asunto tan grave como puede ser, pero luego sobre el tramo final revela no solo que está arrepentido, sino que además quiere dejar el papado. Y claro, hasta ahí el asunto tiene algo de sentido, pero no hay una acción más allá de una confesión que nos haga realmente sentir que la situación se ha solucionado o en su defecto lo hará en un futuro. Por otro lado está la historia de un Bergoglio joven que, pretendiendo salvar a toda la gente que puede de la dictadura en Argentina, siendo irónicamente a las únicas personas a las que no puede salvar sus seres queridos, esta es probablemente la mejor parte de la película, que resulta en un mini segmento dramático que casi me haría desear una película entera que trate sobre este segmento. Además de que en este caso, a diferencia del de Ratzinger, podemos comprender que Bergoglio en efecto pretendía hacer algo más correcto moralmente, y además de forma casi universal, pues se nos dice que de hecho tiempo después se dedicó a los actos de caridad y que aún así siguió siendo una figura controversial en Argentina. Y también el hecho de que se nos menciona que al final consiguió reconciliarse con uno de sus amigos curas que acabaron siendo torturados durante dicha dictadura. Y es que, a ver, obviamente el problema es mucho más trascendental que eso, pero desde luego te hace sentir más a gusto con el personaje y un poco más de su lado. Cuando comencé a escribir este video me sorprendió toparme con que algunos la criticaban por ser poco apegada al dogma y falta de espiritualidad, mientras que otros la tachaban de limpiar el nombre de personajes en efecto polémicos aún a día de hoy. Y si menciono esto es porque me gustaría recalcar el hecho de que al fin y al cabo estamos viendo una película. Y así de primeras es una obviedad, pero creo y solo creo que esta película y todo el resto del cine religioso debería de ser juzgado como tal, cine. Incluso en casos como este en el que explícitamente se nos dice que está basada en hechos reales. No deja de ser una recreación y que por lo tanto debería ser vista como tal, ficción. No estamos viendo a los auténticos Papa Francisco y Benedicto XVI, estamos viendo a dos personajes a los cuales al fin y al cabo es mejor juzgar como parte de su ficción, no solo por lo ligeramente evidente que creo yo resulta, sino porque así nos podemos permitir disfrutar de una película que de otro modo nos negaríamos a ver solo por los temas que trata. Entonces, y ahora sí, más cerca de la conclusión, esta película, como la película que es sencillamente correcta en su realización. Tiene una fotografía honestamente bonita que colabora con la película y una construcción de personajes basada en la humanización hasta el punto de la ambigüedad moral que llegan a tener los protagonistas, lo que hace que incluso personas alejadas de cualquier religión como yo podamos disfrutarla sin ningún tipo de reparo. Y es precisamente por eso que elegí hablar de esta película, porque dentro de su imperfección es relativamente disfrutable como no más que un método de entretenimiento. Y honestamente creo que lo mejor sería que, independientemente de a qué bando pertenezcas, así es como deberíamos ver este tipo de cosas, no más que simple entretenimiento.